Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Levítico, capítulo 2. Levítico, capítulo 2. Me dice cuando ya lo tenga. Levítico capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice así: si alguien presenta al Señor una ofrenda de cereal, esta será de flor de harina, sobre la cual pondrán aceite e incienso. Luego la llevarán a los hijos de Aarón, los sacerdotes, y ahí tomarán un puñado de flor de harina con aceite junto con el incienso, y el sacerdote quemará esa ofrenda memorial en el altar. Es una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. El resto de la ofrenda del cereal será para Aarón y sus hijos. Y entre las ofrendas por fuego que se presentan al Señor, esta es sumamente sagrada. Hasta ahí vamos a leer. Esta tarde quisiera que pudiéramos entender algunos principios que están en el Antiguo Testamento. Y la verdad es que si usted ha tenido la oportunidad de leer el Antiguo Testamento en sus primeros libros, ya has de haber llegado a la conclusión que leer Génesis y los primeros capítulos de Éxodo son más fáciles de entender. Incluso uno puede leer prácticamente todos los capítulos de Génesis y aprender algo de una forma sencilla de parte de Dios. Pero cuando uno llega al momento en que Dios comienza a hablar acerca de la construcción del tabernáculo y todo lo que iba a hacerse durante el tiempo que el tabernáculo iba a existir, la realidad es que algunos de nosotros, y no porque tú estés en pecado o porque no tengas una comunión con Dios, se les hace complicado entender todas esas cosas que vienen escritas en el libro de Levítico, Números, Deuteronomio y algunos de los capítulos incluso del libro de Éxodo para terminar. ¿Alguien aquí los ha leído o los ha intentado leer, pero de repente dices, ¿y esto cómo, para qué me sirve a mí? Entonces de esa forma hasta te los brincas y te quieres ir directamente a Josué, porque Josué vuelve a ser un libro histórico. El libro de Josué cuenta una historia que tiene continuidad y en la cual todo el lenguaje escrito en el libro de Josué es fácil de entender. Después de ahí comienza a desarrollarse otra parte de la historia que va de la mano y son libros muy fáciles de entender, a excepción incluso de algunos libros proféticos que estarán mucho más adelante. Pero específicamente esta parte de la Biblia, a lo que la Biblia le llama el Pentateuco, estos últimos 4 libros del Pentateuco son complicados. Pero todos nosotros tenemos que aprender de ahí, porque el apóstol Pablo dijo en el Nuevo Testamento que todo lo que había sido escrito en el Antiguo Testamento estaba ahí con un propósito de enseñarnos algo. Y a lo mejor esta tarde tú puedes estarte preguntando, ¿y qué voy a aprender en mi vida acerca de ofrendas de cereales? Y ahorita hoy, con la ayuda de un estudio de gente que se ha metido por años y años y se ha especializado en las profundidades del significado del Antiguo Testamento, al menos de las cosas que no son tan literales o tan fáciles de entender, hoy nosotros vamos a entender qué impresionante es todo lo que conllevaba las ofrendas y las partes del tabernáculo. Pero hoy solamente vamos a aprender acerca del significado de la ofrenda de los cereales, que dice la Biblia que de todas las ofrendas presentadas en el tabernáculo, la ofrenda de cereales era la ofrenda sumamente sagrada. O sea, todas las ofrendas que se presentaban en el tabernáculo eran importantes. Cuando Moisés termina de levantar el tabernáculo, ese lugar que nosotros vimos hace 8 días, ¿se acuerdan? Le pasamos aquí una imagen y algunos de ustedes han visto ya en algún momento una imagen del tabernáculo. Cuando Moisés termina de hacer el tabernáculo, lo que más se hacía frecuentemente en el tabernáculo, uno de los propósitos por los que existía el tabernáculo, era para que se ofrecieran ahí algunos sacrificios que eran muy importantes para el bienestar del pueblo, para el bienestar de la nación.
habían sacrificios de perdón de pecados que se ofrecían determinado tiempo, y de esta manera en el Antiguo Testamento Dios perdonaba el pecado del pueblo. Había sacrificios que se llamaban ofrendas de paz, y estas ofrendas eran para que Dios pudiera enviar paz durante el tiempo en que los israelitas estaban vagando en el desierto. También existían las ofrendas que se presentaban para la bendición, la ofrenda de las primicias, cantidad impresionante que tú puedes encontrar ahí en el Pentateuco desde que empieza a hablar de las ofrendas. Y de todas estas ofrendas, claro que la ofrenda del perdón de pecados era importante, pero de todas las ofrendas presentadas en el tabernáculo, la Biblia dice que la ofrenda de los cereales era la más sagrada, la más santa y la más significativa, no insignificante, significativa de todas las ofrendas que se presentaban en el tabernáculo. Y esto tiene que ver porque según los estudiosos que por muchos años se han dado a la tarea de investigar el significado y llegan a una conclusión, ellos han llegado a la conclusión de que la ofrenda de cereales es una representación 100% del carácter humano de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que para que la iglesia de Jesús del Nuevo Testamento pueda entender esto, que es un tema del que todos los predicadores hablamos y siempre decimos, el carácter de Jesús, parécete a Jesús, tienes que ser como Jesús, esto no es el carácter de Jesús. Dicen los estudiosos que nadie puede comprender mejor cómo ser conforme al carácter de Jesús si no entendemos el significado de la ofrenda de cereales. Eso está interesante. Porque todos nosotros los cristianos, escúchame bien, los verdaderos cristianos tienen la meta de llegar a parecerse a Jesucristo. Si usted está aquí hoy sentado, o la gente que no vino al culto, sabrá Dios por qué, en su casa, cuando escuchen esto y no tienen en su vida continuamente no es una vez al mes, es todos los días, hermano. Desde que te levantas, tú debes de tener en tu mente el pensamiento de tengo que parecerme a Jesús. Si eso no pasa por tu mente, entonces tú eres una persona salva por la gracia de Jesús, no por algo que tú hiciste. Pero no estás interesado en el cristianismo, porque la gente cristiana no es cristiana por ser salva, es cristiana por parecerse a Jesús. Y si tu pensamiento no es continuamente parecerte a Cristo, o si no estás lo suficientemente preocupado porque andas por la vida sin parecerte a Jesús, entonces lo más seguro es que usted es salvo porque un día hizo una oración de fe, recibió a Jesús en el corazón, declaró las dos cosas que dice la Biblia, creíste que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos y fuiste salvo solo por haber hecho esa oración que tiene poder. Pero si nuestra vida o nuestra mente no está continuamente pensando en que tenemos que parecernos a Cristo, a mí me impresiona que haya gente que va por la vida cristiana caminando y pasan los meses y las semanas y no hacen reparación en qué cosas de nuestra vida no son parecidas al carácter de Cristo. Entonces, los cristianos verdaderos, hermanos, tienen una continua preocupación por saber qué es esto del carácter de Cristo, aquello a lo que la Biblia nos llama, en lo que debemos trabajar. Incluso la Biblia dice que Jesucristo nos perfeccionará a la medida del varón perfecto. En otras palabras, Jesucristo está haciendo una obra en nosotros hasta que tú y yo nos parezcamos a Cristo. Esa es la meta de Dios con cada uno de nosotros. La meta de Jesús no es la salvación, porque si ese fuese solo el propósito, una vez que tú y yo aceptamos a Cristo, no servimos de nada ya sobre la tierra, porque la única meta del Señor fuese la salvación de nuestra alma. Pero la meta de Cristo, la meta del Señor es volver a la humanidad al propósito con el que Él nos creó o fuimos creados en el jardín del Edén, que era una vida de comunión íntima con Dios. Y esto se logra solo a través del sacrificio y de parecernos nosotros a Cristo. Entonces, en esto de que estamos preocupados, lo cual debiera ser así, por entender qué es el carácter de Jesús y por querer saber cómo es Cristo, dicen las personas que estudian la Biblia que no hay forma en que podamos entender completamente el carácter de Cristo si no entendemos el significado de la ofrenda de cereales. Y para que tú y yo esta tarde podamos comprenderlo,
quiero contarte un poco acerca de cómo se hacía esa ofrenda de cereales y qué son estas cosas que involucran el carácter de Jesús con la ofrenda de cereales. Número uno, la ofrenda de cereales tiene tres partes. Tiene harina, tiene aceite y tiene incienso. Esa era una ofrenda completa. La primera parte que se presentaba era la harina. Cuando un israelita llegaba para hacer su ofrenda de cereal, él tenía que presentar primero que nada la harina. Y para poder llevar la harina, según lo que pedía el Señor o los requisitos de la ofrenda, debía de ser una harina de la más excelente calidad. Recuerda, hermano, que cuando la Biblia se escribió en el Antiguo Testamento, no hay ningún súper, ninguna tienda, ni ningún otro lugar donde ellos puedan conseguir la harina. Entonces, como resultado, eso tiene que ser que ellos tenían que producir su propia harina. Y te acuerdas que hace 8 días nosotros veíamos que para poder moler o sacar el aceite, ellos tenían que usar un recipiente como de piedra, algo a lo que nosotros dijimos que era parecido a un molcajete. ¿Se acuerda de eso? Cuando ellos presentaban la harina de su ofrenda de cereales, dice la Biblia, dice la gente que estudia la Biblia, que ellos tomaban el grano del trigo y lo ponían en ese recipiente que era como un molcajete, y con una piedra lo comenzaban a moler y a moler. Pero que si el israelita que estaba moliendo su trigo de harina para prepararse para la ofrenda de cereal llevaba demasiada prisa o no ponía el suficiente cuidado a la hora de moler, entonces la harina quedaba con algunos grumos y no quedaba completamente pareja. Uno de los requisitos de la harina de la ofrenda de cereal es que debía de haber sido molida tan adecuadamente con el tiempo suficiente, lo cual llevaba demasiado tiempo hasta que la harina quedara sin absolutamente ningún grumo, para que pudiera pasar, por así decirle, el examen de calidad. La harina debió de haber quedado completamente uniforme, sin ningún grano más grande que no se haya molido por la prisa del israelita que estaba preparando su ofrenda de cereal, sino que la harina debió de haber sido molida con el tiempo de preparación necesario, al punto que la harina estaba completamente uniforme, no había grumos, no había diferencia, la harina era completamente igual. Y esto entonces era una harina aprobada para pertenecer a la ofrenda de cereal. Los estudiosos dicen que esto significa, o esta parte de la harina perfectamente, completamente igual, sin ninguna alteración, representa el carácter y la personalidad de Cristo estable. Jesús no es irracional, tampoco tiene carácter voluble y tampoco es imparcial o es una persona del que uno no puede estar seguro cómo actuará. La harina excelentemente molida, sin ninguna diferencia, completamente inalterable, representa el carácter de Cristo, su personalidad siempre correcta, siempre perfecta. No es una persona que uno no puede saber cómo va a reaccionar. La gente que pasó 3 años y medio con Cristo tenían la certeza de cómo el Señor iba a reaccionar, porque el Señor era un ser inalterable. Incluso la Biblia dice del carácter de Dios que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El carácter de Dios no cambia. Dios no piensa hoy de una manera y mañana de otra. Dios siempre es el mismo. Y la harina en la ofrenda de cereal representaba el carácter inalterable de Cristo. Dice, y esto me gustó bastante, pero dicen los estudiosos, hermano, que Jesús podía tirar las mesas en el templo y hablar con coraje o ira santa, pero después con esas mismas manos podía tomar a los niños y bendecirlos. Y Jesús podía llorar ante la tumba de su amigo Lázaro, pero después con ese mismo poder podía resucitarlo. Jesús podía llorar ante Jerusalén porque no se habían arrepentido y minutos después declarar una palabra profética de juicio sobre la nación que se cumpliría. O sea, Jesús era integral, completamente perfecto. Era tan perfecto que sabía cuándo podía usar la ira,
cuándo se merecía declarar un juicio, pero sin que eso perjudicara el carácter inalterable de su amor. Era tan imparcial que podía tratar a la persona que le iba a traicionar de la mismísima manera que trataba a los que en verdad le amaban con profundidad. ¡Qué impresionante! Por eso es que la harina representa el carácter inalterable, la esencia de Cristo. Y esta tarde no estoy aquí solo para que nosotros nos sorprendamos y digamos, qué maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad? Qué precioso Jesús, que puede molestarse por una injusticia, pero después ser amoroso. No estoy solamente para que nos asombremos de Cristo, sino para que tú y yo aprendamos que necesitamos ser tratados en las manos de Dios para volvernos personas inalterables. Que todos nosotros tenemos un llamado continuo de parte de Dios a ser conforme el carácter de Cristo, y el carácter de Cristo es un carácter completamente equilibrado. No siempre de mal humor, pero no siempre pásalo. Por eso yo te había dicho miércoles atrás, nadie que quiera conocer verdaderamente a Dios y su esencia puede quedarse solamente con la parte de un Dios que es amor, que todo nos perdona, nos solapa y nos aplaude, porque entonces no estaríamos conociendo la verdadera naturaleza de Dios. Estaríamos adorando y creando un Dios que hemos creado en nuestra imaginación, que nos conviene. Pero la Biblia dice, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que el carácter de Jesús era un carácter completamente equilibrado. Leía por ahí, hermano, que una persona estuvo estudiando en algún momento psicología, pero en el área de la psiquiatría, conforme a las enfermedades anormales de la mente. Y dice que cuando estaban estudiando las características de la gente que es anormal en su personalidad o tiene algunos trastornos de personalidad, dice que él se empezó a preocupar porque él manifestaba o lograba llenar algunas de esas características del carácter anormal de un problema de personalidad y carácter. Entonces dice que al final de una de las clases fue a buscar a su profesor y le dijo: maestro, tengo mucho miedo porque he llegado a concluir que muchos de los rasgos que dicen aquí que tienen las personas con problemas de personalidad, los tengo yo. Y que entonces el maestro se quedó mirándolo y dijo: ya se me hacía raro que usted no viniera, porque ya todos sus compañeros han venido aquí. La realidad es que no he conocido, le dijo el maestro, a alguien durante todos los años de mi clase en psicología que no presente estos problemas de carácter. Todos mis estudiantes, por todas las generaciones que he sido profesor, tienen problemas de personalidad, de inestabilidad, tienen desarrolladas algunas áreas que les pueden hacer llevar una buena vida, pero otras áreas de su vida que no están equilibradas los llevan a perder incluso lo bueno de su futuro. Pero dice, no se asuste, tiene que aprender a lidiar con eso, porque no he conocido un ser humano que haya pasado por la escuela y no haya llenado los problemas de personalidad anormal e inestabilidad. Y decía el hombre, así que hemos llegado a la conclusión de que todos los seres humanos son inestables, imparciales y con un problema de un carácter equilibrado. O son muy iracundos o son 100% pasalones. Así que no hemos conocido a nadie. Y este hombre que es cristiano dijo, cuando nos pusimos a estudiar la Biblia, entonces en base a la ofrenda de cereales y al significado del carácter equilibrado de Cristo, llegamos a una sola conclusión: solo Jesucristo ha sido el único ser que ha pisado la tierra con un carácter normal y una personalidad equilibrada. Jesús no se dejó llevar nunca por sus emociones. A Jesús no le conmovían los sentimientos o las situaciones, sino que en su carácter equilibrado, en su personalidad perfecta, era capaz de tomar las decisiones y las acciones conforme a lo que era necesario. Y le vuelvo a repetir, pero no estamos aquí solamente para decir qué maravilloso el Salvador, nadie como Él. Estamos aquí para que tú y yo entendamos, hermano,
entendamos que necesitamos ser harina perfectamente molida y procesada para poder parecernos al carácter equilibrado de Cristo. Que al final del día esa es nuestra única meta y ese es nuestro objetivo, poder ser una imagen representativa de Cristo aquí en la tierra. Y no se preocupe porque a lo mejor lo está pensando, pero qué difícil. Para eso está la segunda parte de la ofrenda de cereales que ahorita vamos a ver. Para eso está el aceite, no es el aceite de oliva, este es otro aceite. El aceite de oliva lo producimos tú y yo, como vimos hace 8 días, pero este aceite es diferente y ahorita vamos a entrar en ese detalle. Entonces, lo que tenemos que saber es que nosotros tenemos estos cambios, hermanos, que sacan de onda a veces a las personas. Tú y yo somos cristianos, pero pregúntale a algún miembro que vive contigo, si no a veces tu carácter alterable no le saca de onda. Estás pero llorando en el culto, bendecido, y de repente algo ya te puso serio. Y entonces la gente que va contigo, tu familia, tus hijos, ¿y ahora qué le pasó? Ya no saben porque te vieron en el culto brincando, danzando, súper feliz. Es más, todavía te despediste del último hermano con una gran sonrisa. Y minutos después llegaste a tu casa o en el carro y tenías cara de enojo excesivo. Y ese carácter tan alterable confunde a la gente que nos rodea. Por eso es que me gusta que dicen los estudiosos, de Cristo nadie podía decir, no sabemos con qué nos vaya a salir ahora. No, 3 años y medio, 1 año caminando con Jesús, la gente, sus discípulos, comenzaban a saber qué cosas le disgustaban y qué cosas le agradaban. Con 3 años y medio que caminaron juntos, los discípulos llegaban a la conclusión, este es Cristo, no es diferente. No va a ser diferente el año que entra. Durante 3 años y medio se ha mantenido siendo el mismo. Esto le desagrada. Esto en realidad lo enfurece. Y estas cosas alegran el corazón del Señor. Muy diferente a nosotros, hermanos. Porque el día puede ser exactamente igual y tú estás de buenas. Y el otro día puede ser exactamente igual. Calurosito o nubladito. La comida que te gusta. Mi esposo siempre dice, hoy esta es tu comida favorita y mañana esa ya no es tu comida favorita. Cosas como esas, hermana, ese es solo un ejemplo, pero cosas como esas nos hacen parecer tan alterables en nuestra personalidad, que yo estoy segura que si el maestro de la facultad de psicología de este hombre nos hiciera el examen de las personas con personalidad de carácter anormal, estoy seguro que tú y yo también nos espantaríamos y consideraríamos que tal vez necesitamos unas terapias o acudir con algún psiquiatra porque nos definirían con algún trastorno o algún problema de personalidad. Porque todos nosotros, porque para tener un problema de personalidad no hace falta que usted esté loquito. Usted a veces en su casa, sus hijos dicen, en serio pareciera que mi mamá está loquita. Porque le hizo enojar a, no sé, algo que es completamente simple. Algo que por lo cual nadie más se enojaría. Y tus hijos no te lo dicen en tu cara porque no te quieren deshonrar, pero ellos a veces piensan, no estará loquita. No estará loquito. Mi papá no se habrá deschavetado. Y también lo piensan de entre los hermanos. Mi hermano no estará loco. Mi hermano, y no porque lo esté midiendo con una vara o una regla de perfección, sino porque a veces hacemos actos tan alterables de nuestro carácter, de nuestra personalidad, que ahorita, miren, nos está dando risa pensar en los loquitos, hermano. Pero cuando en verdad estás actuando como uno por tu carácter y tu personalidad alterable, tus hijos sí te tienen miedo. Algunos esposos también tienen miedo. Esposas.
ahorita está como divertido, ay sí, mi mamá, la loquita, mi hermano, pero en ese momento, hermano, usted y yo, por nuestro carácter no sometido a la personalidad equilibrada de Cristo, causamos terror en nuestra casa. Es más, gente se ha divorciado o han abandonado a sus cónyuges porque de verdad ellos piensan que han enloquecido. Gente que hace actos que dice uno, Dios mío, esto, ¿cómo lo hizo? Y en algún momento los cónyuges temen porque de verdad tiene un comportamiento les inventan cosas, no, sí, ya te vi que llegaste a tal hora porque estuviste no sé qué, cosas que han sido producto de su imaginación, de su carácter no equilibrado, sometido al carácter de Cristo. Así que aunque por un momento nos dé risa, qué bueno, usted disfrute aquí el momento, pero después váyase a ser un hacedor de la palabra. Nuestro carácter y nuestra personalidad no sometida, hermano. Dice la Biblia, dice el Nuevo Testamento, todos nosotros nos descarriamos, todos nosotros nos hicimos inútiles y ninguno alcanzaba la gloria de Dios. Y en el original, la palabra todos nosotros nos descarriamos, dice que en el original es todos nosotros caímos en ruina. Y está hablando de nuestro carácter y nuestra personalidad. Ninguno de nosotros, a veces consideramos como que si el buscar parecernos a Cristo o tratar de tener el carácter de Jesús fuera como algo opcional en la vida cristiana. Y a veces me da la impresión como de que nosotros, la gente creyente, se sienta en las iglesias a decir, bueno, pero ¿qué me va a pasar si no me parezco a Cristo? O sea, si ya soy salvo y me voy a ir al cielo, ¿qué me va a pasar si no me parezco a Cristo? Pues hay una larga lista de cosas, hermano, que veo todos los días en la calle, en las familias, de la gente que no está dispuesta a someter su carácter y su personalidad al carácter de Cristo. Porque por muy salvo que seas, si tú y yo no somos harina perfecta para el sacrificio, todos nosotros estamos caminando hacia el mismo destino de cualquier persona que no se congrega. ¿Cómo la ves? Porque no importa que cantemos, ni que con nuestros cantos hagamos declaraciones proféticas. Si nuestro carácter sigue sin alterarse para ser diferente a lo que éramos, tú y yo estamos próximos a terminar sin hijos, porque los hijos en cuanto puedan van a huir, abandonados, probablemente solos, con problemas en el trabajo por nuestro carácter y nuestra personalidad. Así que no nos diferencia. Quisiera que la iglesia cristiana, es nosotros, pudiéramos comprender hoy eso esta tarde. Que no importa cuánto ores, hermano joven que estás aquí. No importa cuánto danzas ni cuánto ayunas. Si tú y yo no ajustamos nuestro carácter al carácter de Cristo, que es perfecto e inalterable, tú y yo vamos camino y rumbo a la misma ruina de la gente que no tiene a Cristo. Con la única diferencia, grandísima diferencia para la eternidad, de que cuando pasemos de esta vida a la eternidad entraremos al cielo por algo que tú no hiciste, sino por el sacrificio de Cristo. Pero en esta tierra al menos ni la oración, ni la adoración, ni el ayuno, ni tu servicio te salvarán de una ruina segura si no ajustamos nuestro carácter al carácter de Jesucristo. Si no somos perfectos en carácter y en personalidad, inalterables y equilibrados, imparciales, hermano. Qué difícil es ser una persona inalterable e imparcial. Hasta para los mismos padres, aunque los hijos se aman por igual, se necesita la ayuda de Dios para ser imparcial. Se necesita la gracia del Espíritu Santo para ser imparcial. Para todo se necesita el carácter de Cristo, que es equilibrado. La segunda cosa que llevaba la ofrenda es el aceite, y este no es el aceite de olivo.
Ese es el aceite de la unción. Y el aceite representa tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento al Espíritu Santo. Para que alguien pueda crecer en este carácter perfecto, inalterable del que estamos hablando, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué va a pasar? ¿Uso mi otro micrófono? Ay, no sé dónde quedó. ¿Y sabes qué va a acontecer si nosotros intentamos con nuestras fuerzas? Gloria a Dios. ¿Qué va a suceder si nosotros intentamos con nuestras fuerzas adquirir el carácter de Cristo sin la ayuda del Espíritu Santo? Tú vas a terminar muy frustrado, hermano. Porque no hay forma. Imagínense de lo que estamos hablando esta tarde. Estamos hablando de una persona que no es imparcial. Estamos hablando de una persona que por más que, mira, le pueden estar gritando en la cara, maldiciéndolo, no se va a alterar. Va a permanecer con los sentimientos y los sentidos controlados. Nadie aquí puede levantar hoy la mano esta noche y decir, yo soy ese. Mira, tráeme a mi peor enemigo aquí que me diga unas cuantas cosas y yo ni me voy a mover. ¿Alguien? Si muy apenas se te mete alguien en el carro y ya quieres verle el rostro. Siempre he pensado qué poder tiene mirarle el rostro al que se te atraviesa. Porque todo el mundo veo que lo hace. Yo no manejo, pero yo veo que todos los que manejan se les mete a alguien o algo pasa y el carácter se les altera en un minuto. Y le dan rápido para poder verle el rostro. Yo digo, ¿y eso qué va a cambiar? ¿Qué efecto tiene? ¿Qué poder fulminante tiene tu mirada? ¿O cuál poder sobrenatural tienes? Ninguno, pero quieres mostrar que te molestó el acto. Y con una metida de carro, hermano, con un frenón de carro, el carácter se nos altera. Así que no creo que ninguno de nosotros esta noche pueda decir, tráeme a mi peor enemigo, pónmelo hoy de frente y verás cómo no me voy a alterar. Y no importa lo que me digan ni lo que me hagan, no va a pasar. Y no se vale escudarse en decir, pues es que al final somos seres de carne y hueso, movidos por nuestras emociones. No, ese no es Cristo. Y si tú quieres la seguridad de una vida de éxito en la tierra, nos tenemos que parecer a Cristo. Es nuestra tarea y nuestra responsabilidad parecernos a Cristo. Es nuestro trabajo enfocarnos de convencer del pecado. Solo a Él se le debe ese atributo. Ninguno de nosotros lo tiene. Y no lo necesitan solo los predicadores. Lo necesitas como papá para convencer a tu hijo de que la vida que está llevando lo va a terminar en la ruina. Porque no importa que te lo sientes ahí, lo terapías 5 horas. Si el Espíritu Santo no está en el asunto, le va a entrar por aquí y le va a salir por acá. Porque solo el Espíritu Santo convence al hombre de su triste condición. Y cuando comprendí eso, entonces dije, no me puedo mover, pero ni siquiera puedo, en cuanto abro los ojos en la mañana, tengo que comprender que necesito que el Espíritu Santo esté sobre mí. Por eso dijo Jesús cuando se paró en la sinagoga, el Espíritu Santo está sobre mí. Y el Espíritu Santo sobre mí me da la capacidad de la unción para pregonar buenas nuevas a los pobres, para abrir la cárcel de los que están en opresión, para proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Solo cuando el Espíritu Santo está sobre mí. No lo necesitan solo los predicadores, lo necesitamos todos los cristianos. Es el aceite, hermano, de nuestra vida. Es el aceite de nuestra ofrenda. Para poder llegar a tener el carácter inalterable de Cristo, necesitamos el aceite del Espíritu Santo. Una vida llena del Espíritu Santo. ¿Cuándo sucede eso? Cuando me siento que estoy temblando en el altar. No. Cuando abres tus ojos por la mañana y le dices, no voy a hacer nada si no me llena el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se necesita solo cuando venimos al culto para que los hermanos digan, mira qué lleno está, tiembla, habla lenguas y se cae. No,
Lo necesitas todos los días, hermano, para que tu carácter sea inalterable, porque el Espíritu Santo no solo te convencerá de tu condición. Porque no solo te usará para convencer a otros de su condición. Primero que nada te convencerá a ti de tu condición. Y después dice que te llevará por el camino de la verdad y del juicio. Jesucristo dijo, el Espíritu Santo vendrá a esta tierra y tendrá esta capacidad exclusiva solo de Él. El Espíritu Santo te convencerá de pecado, pero también te guiará a la verdad y a la justicia. El Espíritu Santo es necesario en nuestra vida todos los días para poder tomar buenas decisiones. El Espíritu Santo es necesario en nuestra vida todos los días, hermano, aunque no sea día de culto, para poder saber lo que es justo y dejar de ser imparciales. Y entonces el Espíritu Santo te dirá, compórtate así de esta manera con fulano y compórtate así de esta manera con sutano, porque Él está pesando la profundidad del corazón. Yo puedo ser imparcial con lo que ven mis ojos. Samuel llegó a ungir al próximo rey de Israel y su personalidad alterable e imparcial lo llevó a decir, este tiene que ser el rey, porque ante mis ojos reúne todas las características de un rey. Y entonces Dios le habla y le dice, deja de ser imparcial, yo no veo lo que ven tus ojos, yo miro la profundidad del corazón, y este no es apto para tomar el reinado. Pero solo el Espíritu Santo puede mirar la profundidad del corazón. ¿Sabes que nosotros los seres humanos poseemos un don espectacular para engañar y aparentar, hermano? ¿Sí sabía eso? Que aunque nunca hayas ido a ninguna escuela de actuación, no solo le sabes hacer de loquito, también la sabes hacer de cristiano. Y también la sabes hacer de buen padre en público. O sea, tú sabes personificar, tú y yo sabemos personificar todos los papeles que cualquiera quisiera. Es más, yo creo que te andan dando un papel protagónico en alguna peli. Porque si algo sabemos hacer los seres humanos es aparentar, escondernos detrás de una apariencia. Y durante eso que aparentamos, la realidad es que el único que conoce la profundidad de nuestro corazón es el Espíritu Santo. Solamente Él conoce nuestros deseos más profundos y las intenciones reales de nuestro corazón. No importa qué tan preciosos nos veamos por fuera, el Espíritu Santo sabe perfectamente de qué estamos hechos. Por eso es que Él dice, el Espíritu Santo cuando venga te guiará a toda verdad. No habrá apariencias. No solamente te guiará a saber quién pudiese mostrar alguna apariencia, sino que en tu vida quitará la apariencia para hacerte una persona de verdad. Alguien que seas el mismo por fuera como lo eres por dentro. Una persona genuina y verdadera. Y te guiará a la justicia de andar por la vida en rectitud. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y la ofrenda presentada ese día en el tabernáculo, la ofrenda de los cereales, que representa el carácter perfecto de Cristo, va acompañado de un carácter inalterable que tiene que ser bañado por el aceite, porque sin el Espíritu Santo jamás podremos lograr un carácter equilibrado, imparcial, que no se deja mover por sus sentimientos y emociones. Y que si todavía no estás convencido esta noche, recuerda que de no parecernos a Cristo, durante todos mis años que el Señor me ha permitido ser cristiana, he visto a personas que no salían de la congregación levantando sus manos, las he visto llorar en el altar con una vida terminada en ruinas, con hijos que no quieren saber nada de ellas o de ellos y que terminan solos, hermano, porque el no haberse parecido a Cristo terminó a llevar a esos hijos, a ese esposo, a esa esposa, a ese jefe a decir, este en verdad que está loco. Me va a arruinar la vida, así que no quiero nada más con ellos. Y no importa cuánto permaneció en la iglesia, y no importa cuánto se supo las canciones que se cantaban durante el tiempo del servicio, si el carácter de nosotros no se parece al de Cristo, es muy difícil que alguien pueda permanecer con nosotros, porque solamente Cristo es el único ser que es fácil de ser amado.
Solamente Jesús, dice la Biblia, que es el amado por todos, hermano, el amado y el deseado de las naciones. Solamente el carácter de Jesús desarrollándose continuamente en nosotros nos lleva a tener la seguridad de que podamos tener una vida familiar, de trabajo, académica, exitosa en esta tierra. Solamente Cristo. Y por último, llevaba el aceite, la harina, el aceite y el incienso. El incienso se hacía con la combinación de varias hierbas y el incienso, también era molido, preparado con una fórmula secreta, elaborado de algún árbol, pero que cuando estaba siendo molido y machacado, soltaba un aroma que perfumaba toda una habitación. Una vez que la harina había sido procesada y el aceite había sido preparado, los israelitas tenían que preparar también el incienso. El incienso representaba o era lo que le daba olor grato y olor fragante a ese sacrificio que ellos habían llevado para que fuese presentado ante el Señor. Incluso si tú te pusiste atención cuando leímos Levítico, decía: esta será una ofrenda presentada de aroma, de olor grato ante el Señor. Y si tú has leído ya algunas veces la Biblia, aunque sea una vez, tú vas a encontrar que la Biblia menciona en varias ocasiones que Dios levanta de su pueblo o levanta de algunas personas un olor grato, un olor agradable delante de Él. Incluso tú, si has leído el libro de Apocalipsis, te habrás encontrado con una escena que dice que nuestra vida sube ante el trono de Dios como el incienso de la tarde, como un olor fragante, agradable. Una vez que tú y yo nos parecemos a Cristo, hermano, por la obra del Espíritu Santo que nos perfecciona en su carácter y que nos perfecciona en la estabilidad emocional y de personalidad de Cristo, indudablemente nuestra vida pasa a ser de olor fragante y agradable ante el trono del Señor. Y ahorita vamos a ver lo que eso significa para que me entiendas. Y quisiera que fueras conmigo allá en el Nuevo Testamento, en la carta a los Efesios, capítulo 5. Efesios capítulo 5. Verso 1 y 2. Dice así: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda de olor grato y sacrificio fragante para Dios. La ofrenda que sube continuamente como un olor grato ante el trono de Dios son las vidas de aquellas personas que se parecen a Cristo y que solamente Cristo es el aroma de olor fragante que el Padre tolera o que a Dios le agrada. Mira, hermano, de verdad que no sé cómo lograr que entiendas esta noche que hablar de parecernos a Cristo y de dejar que Él trate con nuestra vida hasta llevarnos a parecernos a Él es un tema de prioridad en nuestra vida. Es más importante que pudiera ayudarte un tema para invitarte a servir en algún área en la iglesia. Parecernos a Cristo es más importante que hablar de diezmos y ofrendas. Parecernos a Cristo es más importante que hablar de servicio dentro de la iglesia. Parecernos a Cristo es más importante que cualquier otro tema que se pueda predicar en las congregaciones. Porque parecernos a Cristo
es aquello que nos hace gente que es un olor agradable ante el trono de Dios. Y segunda carta a los Corintios dice que Dios continuamente recibe de nosotros un perfume de olor grato, siempre y cuando nosotros hayamos adquirido el carácter y la personalidad de Cristo. Nosotros necesitamos entender la importancia de ser como Jesús, tan equilibrados, que podamos tener una vida que sea una ofrenda continua de honra a Dios. El año pasado hablábamos tanto de la honra y de la honra. Y no importa cuánto nosotros podamos hacer un sinfín de cosas con las que creamos que estamos honrando a Dios, si nuestra vida no se parece a Cristo, entonces nada de eso será honra. La ofrenda del cereal en hebreo, según su nombre, significa la ofrenda de la honra, la ofrenda del tributo. No importa cuántas otras cosas nosotros hagamos y digamos estoy honrando a Dios, si nuestra vida no es semejante a la vida de Cristo, entonces todo lo que hagamos será cualquier otra cosa menos honra. Porque la honra que Dios pide de nosotros es una ofrenda de olor grato, una vida semejante a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos lleva a tener tantas diferencias aún entre gente del cristianismo, porque ninguno de nosotros está a veces tan dispuesto a morir a sí mismo y ser tratados por Dios para parecernos a Cristo y dejar que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Algunos de nosotros a veces andamos por la vida diciendo, no sé cómo habla el Espíritu Santo, pero yo sé que Él te ha hablado y tú te has rehusado a obedecer su voz. Yo sé porque Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos, y si tú aceptaste a Cristo en tu corazón, tú tienes al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te habla, pero es 1000 veces más fácil y 1000 veces más cómodo escuchar cualquier otra cosa que obedecer la voz y la instrucción del Espíritu Santo. Hay quienes van por la vida diciendo, de verdad es tan complicado ser guiado por Dios, a veces no sé cuál es su camino, cuál es su guianza. Si la sabes, Él te la ha hablado, pero nosotros no accedemos. No somos harina bañada en aceite que nos moldea y nos prepara para hacer una ofrenda de olor grato ante la presencia de Dios. El Evangelio de Juan dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, entonces no puede llevar fruto. Si nosotros no somos harina moldeada en las manos de Dios, triturada hasta ser inalterables, imparciales, perfectamente en armonía con su carácter, entonces probablemente nunca sabremos lo que es llevar el fruto. Y no está hablando del fruto del Espíritu Santo, está hablando de tener fruto en esta tierra, de vivir la vida que Dios ha preparado para nosotros a través de sus buenos planes y propósitos que tiene. Pero algunos de nosotros jamás sabrán lo que es eso, porque el grano de trigo tiene que caer en el molino, ser tratado y machacado para poder ser lleno del Espíritu Santo y entonces ser delante de Dios como una ofrenda de honra y un olor agradable. Está precioso que tú y yo cantemos y dancemos, hermano, y lo cual lo tienes que hacer, es dentro de lo que hacemos los cristianos. Pero la Biblia dice en los íntegros. ¿Sabes lo que significa la palabra integridad? Equilibrio. En los equilibrados de carácter, en los que tienen carácter inalterable, en ellos, dice la Biblia, es preciosa la alabanza. Porque en ellos la alabanza sube delante del trono de Dios como una ofrenda de olor grato, como el incienso que se levanta en las mañanas delante del trono de Dios. Me gusta leer que dice la Biblia, es como el incienso de la mañana. Porque esta es una invitación a todos los días, por la mañana, someter nuestra vida y nuestro carácter a la presencia del Espíritu Santo para durante el día suba nuestra vida como un olor fragante ante el trono de Dios. ¿Qué tanto nos dejamos moldear por Cristo? ¿Cuánto aceite has producido desde la semana pasada?
Porque si no hemos empezado por ahí a hablar de harina triturada y de aceite molido, de incienso, perdón, molido para provocar olor grato, entonces no podemos hablar de eso, porque ni siquiera hemos comenzado a producir, dejar que el Señor trate nuestras vidas. Nadie de nosotros se parecerá a Cristo si el Señor no nos trata primero. El incienso comenzaba a soltar su olor después de que había sido machacado profundamente, machacado y machacado. Y tú y yo vamos a necesitar ser tratados para poder parecernos al carácter de Cristo. Hoy a lo mejor tus enemigos te hacen enojar, pero el Señor levantará unos tantos hasta el día en que tú seas inalterable. La Biblia dice, hierro con hierro se afina. La realidad por la cual Dios nos mete en una comunidad de creyentes es porque Él necesita tratar con nuestras vidas y tratar con nuestras vidas hasta que nuestro carácter sea inalterable. Por eso creo que una de las artimañas más poderosas de Satanás es excluir a la gente de la congregación para que entre menos estén conviviendo los unos con los otros, sean menos tratados y menos olor grato produzcan ante el Señor. Menos sea inalterable su vida. Hoy necesitamos aprender que es importante parecernos a Cristo. Hoy quisiera que te llevaras a tu casa esa palabra en tu mente. Si yo no me dejo moldear por Cristo, si yo no soy harina moldeada, inalterable, perfecto ante el Señor, si no ruego la ayuda del Espíritu Santo, no importa cuánto sirva y cuánto me congregue o cuánto haga, terminará mi vida no pareciéndose, más bien siendo tan parecida a la de mi comadre, a la de mi vecina, a la de mi amiga, a la de mi familiar que no tiene a Cristo y que hoy me dice que tiene estos problemas con sus hijos, estos problemas en el trabajo, estos problemas aquí y estos problemas allá, porque tu carácter te acompaña a todas partes. Vas con él al trabajo y le haces la vida de cuadritos a tus compañeros y tu jefe, o si eres el jefe, a los que colaboran contigo. Tu carácter está contigo cuando tienes que tratar con tus hijos. Tu carácter te acompaña cuando tienes que tener esta vida conyugal con tu esposo o tu esposa. Tu carácter te acompaña en el servicio de la iglesia. Ahí donde todos dicen, ay, es que es un poquito complicado el hermano, es un poquito complicada la hermana. Ahí también te acompaña, viene contigo a la iglesia. Es más, tú y tu carácter adoran juntos a Cristo. Y un carácter no procesado por las manos del Señor no sube como olor fragante, hermano, ante la presencia de Cristo. Todos los días dejemos, recuerde, el israelita que quería tener una harina de perfecta calidad, invertía el tiempo suficiente, aunque fuera mucho tiempo, en procesar la harina hasta dejarla uniforme y equilibrada. Tal vez dejarnos procesar por Cristo tome mucho tiempo. A lo mejor tú quieres irte a dormir esta noche y mañana levantarte siendo como Jesús, pero eso no sucederá, nunca ha sucedido ni pasará. Parecernos a Cristo tomará gran parte de nuestra vida. No sé por qué hay cristianos que dicen, no, a mí ya nadie me debe de llamar la atención, yo ya tengo 18 años caminando con el Señor. No, parecernos a Cristo tomará la mayor parte de nuestra vida, si no es que toda nuestra vida terrenal. Y de aquí hasta que Cristo venga tendremos que estar siendo procesados y procesados y procesados por la mano del Señor. Pablo dijo, no se sorprendan de que se encuentren en diversas pruebas. Esto es parte de nuestro crecimiento cristiano, esto es parte de lo que tenemos que pasar. Pero encuéntrense gozosos porque esta es nuestra vida diaria, estamos procesándonos para parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Estamos siendo procesados para ser como el Señor. Póngase de pie esta noche. Si Jesús en su perfecta humanidad necesitó al Espíritu Santo, hermano, ¿cuánto más no lo necesitaremos usted y yo?
no se atreva a volver a salir de su cama por la mañana si no ha pedido que el Espíritu Santo esté sobre usted todo el día. Necesitarás al Espíritu Santo para ser un buen padre y una buena madre. Necesitarás al Espíritu Santo para ser un buen hermano y compañero en la escuela y del trabajo. Necesitarás al Espíritu Santo todo el tiempo. Lo necesitamos. Lo necesitas tú, lo necesito yo, lo necesitan todos los creyentes que aspiramos parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Para poder andar por la vida, imagínense qué privilegio, andar por la vida como una ofrenda de olor grato para el Señor. Que ahí donde estés, el Señor dice, ese es un perfume de olor grato para mí. Que esa es la forma en que te reconocen en el cielo, como un olor fragante para Dios, hermano. Como alguien que levanta incienso en la mañana para Dios y su vida sube continuamente como olor fragante ante el trono del Padre. Alguien que continuamente está honrando al Señor con su vida. Necesitamos el carácter de Cristo para tener la seguridad de que hemos educado hijos que van a honrar al Señor. No debemos ser tan duros que hagamos que nuestros hijos nos odien, pero tampoco puede ser permisivo al punto que los pierdas. Y para eso necesitamos al Espíritu Santo. Solo Él nos descubrirá la profundidad del corazón de nuestros hijos y nos dirá: hija, no te dejes engañar. Te está viendo la cara solo para que seas blando y cedas un rato, pero su corazón sigue siendo tan malvado y tan profundamente perdido como lo era hace 3 días. No podemos bajar la guardia. No podemos darnos el lujo de ser permisivos y decir como si nada hubiese pasado. Pero necesitamos al Espíritu Santo, porque a lo mejor Él también te va a decir: es momento de abrazar, es momento de consolar, es momento de levantar. Pero no hagamos nada por nuestra fuerza, de verdad, hermano. Necesitamos la llenura y al Espíritu Santo, como dijo Jesús ese día en la sinagoga: hoy el Espíritu Santo está sobre mí. Lo necesitamos decir siempre. Ese día Jesús no lo estaba diciendo sobre su vida, porque Él estaba en el Espíritu Santo. Él y el Espíritu Santo son uno solo. Pero Él estaba ese día levantado en la sinagoga para proclamar cómo se debía llevar la vida cristiana. Jesús estaba ahí para marcar la pauta. Necesitas abrir la puerta del encarcelado. Necesitas proclamar las buenas nuevas, necesitas sanar el corazón, necesitas una buena vida, que el Espíritu Santo esté sobre ti, te unja. Y la palabra unción es la palabra aceite. Que el Espíritu Santo esté sobre ti, que eres la masa que se ha dejado tratar. Porque eso sí, el Espíritu Santo no vendrá sobre ti si no eres harina de perfecta calidad, si no te has dejado tratar por Dios. Yo he visto mucha gente rogando: Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname, pero no se dejan tratar por Cristo y lo único que reciben es una manifestación del Espíritu Santo. ¿Sabes cuáles son esas? Dice la Biblia en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo toma las manifestaciones de su presencia y las reparte como quiera. No importa si pecaste ayer, ahí te va y hablas en lenguas. No importa si acabas de decir una mentira en la entrada, ahí te va y te caes, tiemblas. Y eso no es la llenura del Espíritu Santo. Eso es solo la manifestación del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo hace eso para que los cristianos se convenzan de su existencia y su poder. Pero eso no da garantía de llenura. Eso solo Él lo hace como quiere y cuando quiere. Eso habla de su soberanía. Pero una vida llena del Espíritu Santo, sumergidos en el aceite del Espíritu Santo, es dada solo a aquellas harinas que han dejado que su grano caiga, sea machacado, moldeado, hasta quedan equilibrados y perfectos. Y entonces el Espíritu Santo te llena.
La pregunta esta noche es: ¿qué tan dispuesto estás a que el Señor te amase? ¿Qué tan dispuesto estás a que el Señor te triture como trigo hasta dejarte imparcial? Y a lo mejor para poder ser imparcial tendrás que darte muchas veces de bofetadas y decir: otra vez la volví a regar, le volví a creer, le volví a creer. Y un día terminarás dándote cuenta cómo Dios te revelará lo que es la realidad del corazón. A lo mejor tendremos que ser triturados como el trigo a través de la prueba y la dificultad en lo que está siendo moldeado nuestro carácter. Pero nos conviene, hermano, nos conviene. Solo eso te asegurará un matrimonio exitoso. Solo eso te asegurará hijos en el camino de Dios. Solo eso te asegurará una vida laboral y académica exitosa. Solo eso te asegurará, muchacho, el éxito de saber con quién debes casarte. Solo eso. Solo haber sido transformados y equilibrados en el carácter de Cristo. Vamos a orar esta noche. Precioso Dios, esta noche estamos aquí delante de tu presencia. Y como le dijiste a Samuel, tú no estás mirando nuestro exterior ni cuánto pudiésemos aparentar o engañar. Tú estás mirando la profundidad de nuestro corazón. Tú sabes lo que hay aquí adentro. Tú conoces perfectamente nuestras intenciones más reales y aquellos deseos profundos de nuestra alma. A ti nadie te puede engañar, Señor. A ti nadie puede mentirte. Y yo quisiera que esta noche esta gente que se ha dado cita en este lugar pudiera encontrar descanso en el saber que tú lo conoces todo. Porque yo he encontrado paz en el conocimiento de saber que tú conoces las áreas más profundas de mi corazón. Eso no me atemoriza, eso me alegra. Porque sé que no te puedo engañar y entonces podemos venir delante de ti, ser genuinos, sinceros, transparentes, con nuestras debilidades y temores. Y venimos delante de ti para ser trigo que pueda ser moldeado y trabajado hasta quedar con un carácter inalterable, que tenga armonía con lo que cantamos y decimos. Un carácter que cada día vaya siendo moldeado, Jesús, moldeado y moldeado hasta parecernos a ti, el único ser inalterable y normal, de personalidad perfecta que ha pisado este planeta. Ayúdanos a ser como tú. Moldea nuestra vida hasta que seamos harina perfecta, calificados para que el Espíritu Santo se vierta sobre nosotros, no en una manifestación, sino en una llenura, en la llenura de la cual dijiste: el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido con aceite de la unción que cambia vidas, que convence de pecado, que guía a la justicia y a la verdad. Vierte a tu Espíritu Santo sobre nosotros esta noche. Úngenos desde la cabeza hasta la planta de los pies. Empodéranos de tal manera que podamos ser un vaso útil en tus manos. Convéncenos esta noche, primero que nada, nosotros. Guíanos, háblanos, transfórmanos y conviértenos en un aroma agradable a ti, en incienso de la mañana que suba ante tu trono, que apenas si abramos los ojos el cielo esté atento, porque somos un olor fragante para ti. Señor, queremos vivir para honrarte. Eso es lo único que deseamos, honrarte a ti. Esparcir, como dice segunda carta a los Corintios, esparcir el aroma fragante de Cristo a donde quiera que vayamos. La gente tiene que ver que nos parecemos a Cristo. La gente tiene que saber que nos parecemos a Jesús. Ayúdanos a ser padres equilibrados, que sepamos disciplinar de la forma correcta y también sepamos amar.
Ayúdanos a como padres usar la disciplina como tiene que ser correctamente usada, guiados por el Espíritu Santo, Señor, para que podamos tener la seguridad de que cuando nuestros hijos sean adolescentes o sean adultos, permanecerán en tu camino, porque les hemos guiado en un equilibrio perfecto del carácter de Cristo. Ayúdanos a ser inalterables en casa para que nuestros esposos o nuestras esposas se sientan contentos de estar ahí y que no estén tratando de ir a cualquier otro lugar con tal de no soportarnos. Ayúdanos a ser tan inalterables que nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, nuestros familiares quieran estar cerca de nosotros. Gracias esta noche por hablar a nuestro corazón y redarguirnos. A ti sea siempre toda la gloria, toda la honra. Y esta iglesia, amada Bethesda, Nuevos Comienzos, procésala. Pásala por el lugar donde es procesada la harina hasta que la iglesia completa, Señor, se convierte en aroma de olor grato para ti. Te damos la autoridad y el permiso para procesar a todos los miembros de esta iglesia. Procésanos como iglesia hasta que seamos olor grato para ti. Que no se diga de nosotros nada incorrecto, porque lo único que mostremos es el carácter de Cristo. Que lo único que tengan que hablar otros de nosotros sea que esparcimos donde quiera que vamos el olor fragante de su presencia. Gracias esta noche, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre precioso de Jesús. Amén.